Bueno, básicamente he venido trabajando este tema del derecho a la salud y el sistema de salud no solo en Colombia sino en la región desde hace por lo menos 5 años. Hice una tesis doctoral sobre este tema. Este proyecto, de pronto volvamos al anterior, fue realizado en la Universidad de los Andes con Elena Alvear, Tatiana Andia y un equipo de investigadores junior. Aquí hay uno de los investigadores, Jonathan García. Tiene varios componentes, entonces ahí podemos pasar. El primer punto es un estudio sobre la judicialización de la salud en Colombia. Básicamente ahí nos enfocamos en la Corte Constitucional, en el proceso de seguimiento, en el análisis del impacto y de los procedimientos utilizados por la Corte para hacer este seguimiento a la sentencia T-760 del 2008. En el segundo componente hicimos un estudio empírico utilizando metodologías cualitativas sobre los comités técnicos científicos, que son los comités de toma de decisiones al interior de las empresas, llamémoslas aseguradoras, para no complicar mucho la explicación de qué es una EPS. El tercer componente del estudio que presentamos gracias al apoyo del Banco Mundial investigó cómo se educan los jueces en Colombia en el tema de derecho a la salud. Como ustedes bien saben, el derecho a la salud es el derecho más litigado en Colombia durante las últimas 2 décadas junto con el derecho de petición. La pregunta con la que llegamos es si la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es la institución encargada de educar y de hacer cursos de actualización a los jueces, se toma su trabajo en serio, debería tener un componente de educación en tutela en salud, ya que es parte muy importante de la actividad de los jueces en Colombia, independientemente de su especialidad, ya sean jueces penales, jueces civiles, etc. Entonces hicimos un trabajo de campo también con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y el cuarto elemento de la investigación versó sobre un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de medicamentos de marca y medicamentos genéricos. Nos interesaba, dentro de esa gran jurisprudencia que ha tenido la Corte sobre el derecho a la salud, enfocarnos solo en un área, y es qué pasa cuando un tutelante, un demandante, exige un medicamento que no está dentro del plan obligatorio de salud a partir de una fórmula médica que ordena un medicamento de marca cuando existe una alternativa genérica. Entonces ahí utilizamos bases de datos del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana para poder establecer cuál es la diferencia de precio entre el medicamento que ordena la Corte de marca y la alternativa genérica. E hicimos un pequeño análisis no tan juicioso como quisiéramos, es un trabajo en desarrollo sobre las alternativas terapéuticas. Yo no voy a hablar sobre eso porque no soy médico, pero podríamos establecer una de las líneas de diálogo. Entonces, en esta presentación me voy a concentrar sobre el punto 1 y en el punto 4 de nuestro trabajo. Los otros estaría muy contento de hablar de ellos en nuestra conversación, entonces pasemos rápido. Si quiere adelantemos más, luego podemos ver más. Esto está en el libro de Siri y de Alicia, es un estudio de varios autores donde trataron de, con los datos disponibles que a veces no son lo suficientemente sólidos como quisiéramos, tratar de ver el caso del litigio en salud en Colombia, cómo se compara con los otros competidores. Uno lee, por ejemplo, el libro de Courting Social Justice y ahí todavía pareciera que el caso brasileño fuera como el campeón mundial. El libro de Siri y de Alicia, junto con varios autores, entre estos está Camila, mostró que Colombia pues era el campeón mundial de lejos, que Brasil, digamos, si en algo le podemos ganar a Brasil, no es en fútbol, no es en muchas otras cosas, en litigio en salud los dejamos regados, o sea, es goleada. Los otros competidores, Costa Rica, Argentina, Sudáfrica e India, pues están muy lejos. Esto hay que tener en cuenta que este artículo utilizó datos del 2008, que es el año en donde más se litigó en Colombia, pero yo creo que básicamente esta imagen se mantiene así. ¿Qué significa esto en términos de costos, este litigio en salud? De pronto la primera que más atrás. Esto es cómo ha crecido el porcentaje de recobros por tutelas y CTCs, que son estos comités técnicos científicos en el área de salud, referido al gasto total en salud en Colombia. Arrancamos en
2003 con un 0.9 y terminamos en el 2010 con un 18.5. Esto es asombroso comparativamente, y también localmente es un gasto muy alto en costos por litigio y CTCs. Adelantemos. Este lo podemos pasar porque creo que nos haga falta. Sigamos. La naturaleza de los reembolsos pagados por el gobierno a través de una entidad que se llama el FOSIGA, que es un fondo, digamos, que se nutre de fondos públicos, pero es administrado por una fiduciaria, es decir, plata de los contribuyentes. Casi todo se gastó en medicamentos de marca no incluidos en el POS. Es decir, esta imagen lo que muestra es que gran parte del costo del litigio en salud, pagado con dinero de los contribuyentes, se va en medicamentos. Sigamos. Cuando hablamos de medicamentos de marca, aquí tenemos un pedazo de una tabla en donde se muestra la participación, por ejemplo, de sectores de medicamentos, cáncer, muy importante, 11.1. La mayoría de estos medicamentos, hasta las últimas actualizaciones, excluidos del POS, con una regulación de precios muy compleja, muy mala, hasta recientemente el reforzamiento que ha venido desde el Ministerio de Salud con el equipo de Alejandro Gaviria. Pero solo para que tengan en mente la participación de cáncer, que es bastante alta, y podemos ya mirar en la siguiente, un poquito más micro, solo en el 2008 estos 5 medicamentos de cáncer producidos por Roche, por Novartis, equivalió a 101 millones de dólares que los contribuyentes colombianos pagaron después de que se interpusieran tutelas exigiendo esto. Esto es solo un pedazo de lo que pagamos en salud. Sin embargo, cáncer, solo en estos medicamentos, tiene una participación bastante importante. Entonces nosotros, basados en esta evidencia que muestra que el litigio en salud tiene un componente súper importante de medicamentos de marca, en donde un porcentaje alto se va pagando ese tipo de medicamentos, tomamos la jurisprudencia de la Corte Constitucional buscando sentencias en donde la Corte enfrentara un problema jurídico básico, y es: alguien quiere un medicamento de marca que no está dentro del plan obligatorio de salud. Sin embargo, hay una alternativa genérica. El tutelante, no obstante, quiere el medicamento de marca, en parte porque está convencido de que es la mejor alternativa terapéutica, pero sobre todo porque el médico lo prescribe. Entonces miramos todas esas sentencias, no tomamos una muestra representativa, sino que se facilitaba mirar toda la jurisprudencia y la miramos toda, miramos cada una de las sentencias. En todas las sentencias se menciona la prescripción médica como el elemento clave para la toma de decisión. En el 89.2% de los casos revisados, la prescripción médica es el único material probatorio que se utiliza para la prescripción, existiendo otras posibilidades: la historia clínica, conceptos de pares, de asociaciones científicas, de facultades de medicina. Solo un 17.1% de esos casos que miramos hacía referencia a otro tipo de material probatorio. Solo el 5.6% hacía referencia a un concepto del INVIMA, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos en Colombia, cosa que nos pareció bastante curiosa porque nuestra predicción era que en algunos casos en donde pacientes estaban buscando medicamentos que no estaban descritos por el INVIMA para esa patología particular, la Corte no considera al INVIMA como una prueba suficientemente válida y solo tiene en cuenta la prescripción del médico. Por ejemplo, en casos de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oculares, que se utiliza Avastin, que es un medicamento para el cáncer, pese a que no está descrito como un medicamento para ese tipo de enfermedades, la Corte no tiene en cuenta el concepto del INVIMA, ni pregunta por el concepto del INVIMA, sino que utiliza la prescripción médica. Esto tiene una explicación clara, y es que la jurisprudencia de la Corte en varias ocasiones ha reiterado, y ahí hay mucho de razonable en ello, que solo va a considerar como una prueba válida la prescripción del médico. Parte del supuesto de que la prescripción del médico está bien fundamentada y es la persona que conoce al paciente, más cercano que el INVIMA o el concepto del INVIMA. Entonces, solo para mencionar qué conclusiones sacamos de este estudio, que es más complejo y tiene más aristas, pero no voy a entrar acá.
es que tenemos que discutir sobre la calidad de los medicamentos genéricos referidos también a los costos. Vamos a seguir pagando a través de tutela por medicamentos de marca cuando existen opciones genéricas. No sé si aparece lo de cuánto nos dio el costo de 3.41, eso está más adelante. Okay. Los proyectos que tiene el Ministerio de Salud de regular precios de medicamentos, hacer regulación sobre biosimilares, etcétera, es un paso interesante hacia adelante que en el estudio encontramos evidencia con estos costos de que se hace necesario en materia de políticas públicas. Si quieren, pasa ahí. Llegamos a el 2008 y esta es la parte de la sentencia de la Corte Constitucional. Como ustedes saben, en 2008 la Corte Constitucional profirió una sentencia de reforma estructural, así la describe la literatura, en donde involucró una cantidad de actores como tomadores de políticas públicas, pero en el proceso de seguimiento también involucró a expertos, involucró a organizaciones de la sociedad civil, involucró a académicos, gremios, asociaciones. En esta sentencia la Corte, como ustedes saben, da unas órdenes a 22 situaciones particulares. La Corte durante varios años, después de tomar la decisión de proferir este fallo estructural, empezó a acumular sentencias de tutela que fueran representativas de lo que la gente litigaba y que era lo que estaba buscando la Corte. El magistrado que diseñó esta sentencia, Manuel José Cepeda, lo describe como una especie de ejercicio empírico para tener una muestra representativa de todos los casos de litigio en salud que mostraban que el problema no era solo el caso particular de Pedro Pérez pidiendo un medicamento para el cáncer, sino que lo que estaba causando el litigio eran factores de políticas públicas. Entonces escogieron unas sentencias durante varios años y la sentencia hace un esfuerzo por mostrar la conexión entre la violación particular de derechos de el millón de personas, más del millón de personas que ha litigado con la tutela en salud, y problemas estructurales de políticas públicas, problemas del sistema de salud. Por lo tanto, da unas órdenes de políticas públicas orientadas a que actores gubernamentales como el Ministerio, como la CRES, tomen medidas para desincentivar, uno, la violación masiva del derecho a la salud que la Corte considera como un derecho fundamental en esta sentencia, y en segundo lugar, para desincentivar el crecimiento acelerado del litigio que ya a esta altura, en 2008, la Corte había reconocido como un problema no solo para los juzgados que estaban ahogándose en casos de tutela en salud, sino también para el sistema de salud y para los costos. Ya a esta altura, los economistas habían llamado la atención sobre los costos de este tipo de litigio. La Corte, con muy buenos argumentos, había mostrado que el problema aquí no era de costos, era de derechos. Sin embargo, la idea de que esto estaba haciendo crecer el gasto público en salud no fue recibida con oídos sordos en la Corte Constitucional, sino que fue tenida en cuenta. Sin embargo, lo que ocurre más adelante es tal vez lo más interesante. En 2009 se crea una sala de seguimiento, de la que aquí varios fuimos parte. Esa sala de seguimiento estaba conformada por 3 magistrados titulares que se nombraron como las cabezas visibles de esa sala especializada, un equipo de trabajo compuesto por magistrados auxiliares y oficiales de la Corte. Ese grupo de seguimiento ha realizado varias actividades, varias audiencias públicas, autos de seguimiento. Entonces, la preocupación en nuestra investigación era mirar qué se ha hecho en esta sala de seguimiento, cómo ha operado esta sala de seguimiento, cuál ha sido el impacto de la misma. Hay estudios muy buenos, como uno de César Rodríguez, sobre el impacto de los procesos de seguimiento en la Corte en materia de desplazados y en materia de salud. Nosotros queríamos hacer algo más micro, por ejemplo, mirar las audiencias públicas que han tenido lugar en la Corte, donde ha ido el Ministerio, la CRES, actores de la sociedad civil, y entenderlas en detalle. También nos interesaba analizar los 190 autos. ¿Cuántos autos llevan ya? 200 autos. 190 autos, que los autos son como unas sentencias corticas, llamémoslas así de alguna manera para definirlas, en donde la sala de seguimiento ha tratado de seguirle el paso al Ejecutivo en la medida en que va tomando las medidas.
Esta es la sala de audiencias de la Corte. Esta es la segunda audiencia que realizó la Corte. Aquí hay una muestra representativa de quiénes van a esas audiencias. Están los magistrados de la Corte, no están todos, pero ahí están. El gobierno, cuando digo el gobierno, el ministro, la ministra de Salud, el ministro de Hacienda, fiscal, procurador, etcétera, entidades de control como la Procuraduría, representantes de la sociedad civil, gremios de médicos, gremios de hospitales, gremios de EPS, académicos, asociaciones de pacientes, entre otros. Estas audiencias públicas fueron muy interesantes. De pronto podemos regresar el slide. Una de las cosas que yo me acuerdo más de esa audiencia pública es que mientras estábamos ahí escuchando las intervenciones de todos estos actores, afuera los pacientes estaban manifestando y uno desde la sala podía escuchar los gritos de los pacientes en la Plaza de Bolívar diciendo cosas como nuestra última esperanza es la Corte, que la Corte defiende el derecho a la salud, o la salud no es un favor, es un derecho. Entonces hubo como un momento especial en donde mientras hablaban todos estos actores afuera había manifestaciones públicas. Acuérdense ustedes que Colombia vivió unas manifestaciones públicas masivas después de que el gobierno de Álvaro Uribe a finales de 2010 profirió unos decretos, 2011, comienzos de 2010, perdón, gracias. Sí, exacto, el 23 de diciembre de 2009, durante el 2010 declaró un estado de emergencia social, argumentando que entre otros factores, pero con mucha importancia, así lo resaltan los decretos, el crecimiento de la tutela había generado un caos financiero en el sistema de salud. Por esa razón se justificaba, según el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una limitación a la tutela para exigir medicamentos y servicios médicos excluidos del plan obligatorio de salud. A partir de ese momento, sostenía el gobierno, se tenía que crear una serie de comités de expertos, que en Estados Unidos han sido llamados de diversas maneras, entre otras death panels, paneles de la muerte, para algunos eso es lo que iba a ocurrir en Colombia, en donde se iba a considerar si la persona tenía o no recursos para comprar o no el medicamento. En el caso de que los tuviera o existiera otra alternativa, el panel iba a negar el medicamento que antes se podía exigir por tutela. Resultado de estos decretos, manifestaciones a lo largo y ancho del país. Una encuesta Gallup del 2010 mostró que la caída en 8 puntos de la popularidad del presidente Uribe fue la más grave de sus 8 años de mandato y fue producto de la declaratoria de emergencia social en el tema de salud. Solo para mostrarles la importancia social que tiene este tema, no estamos hablando de algo que no tenga visibilidad social. Fue la única caída severa de un gobierno altamente popular durante 8 años. También la sala de seguimiento convocó grupos de expertos. Esto es muy interesante. Se buscó que, y aquí hay varios de esos expertos que convocó la sala de seguimiento, se buscó que existiese una representación de diversas disciplinas, ya que la T760 involucra una experticia que la Corte Constitucional no tiene. La Corte Constitucional es un tribunal de justicia, pese a su sofisticación, pese a ser uno de los tribunales de justicia más importantes del mundo, no sabe muy bien qué es un perfil epidemiológico y no debería saberlo porque pues somos abogados. Pero ¿qué hace la Corte? Si la Corte saca esta sentencia en donde ordena cosas súper complejas como la unificación de los planes de beneficio o alcanzar la cobertura universal, necesita apoyarse de expertos en muchas áreas. La Corte Constitucional tiene una ventaja y es que es una de las instituciones más prestigiosas del país y logró atraer a algunos de los expertos más importantes en diversas áreas de salud. Estamos hablando de epidemiólogos, expertos en salud pública, economistas de la salud, sociólogos, sociólogas, abogados especializados en el tema concreto de litigio, y se dividió en varias áreas de especialización. La sala convocó a varias mesas temáticas para tratar de resolver puzzles, para tratar de resolver acertijos técnicos que tenía la sala. La sala mandaba preguntas a los expertos que llegaban con respuestas plausibles a estas preguntas que le servían a la Corte para, por ejemplo, redactar sus autos de seguimiento. Esto fue muy interesante. Los resultados son, digamos, la sala se ha encargado de proferir muchos autos de diversos tipos. Si quiere pasar.
Ahora vamos a hablar primero de las audiencias. Los resultados de las audiencias que están en el estudio. Nosotros escuchamos las audiencias públicas que ha hecho la Corte y tratamos de modelarlas, de formalizarlas. Entonces este es el mapa bastante complejo. Venga, les explico en qué consiste. Esta es la primera audiencia de julio 7 del 2011. De aquí para allá, esta es la audiencia de mayo 10 del 2012. Aquí en el eje, en el núcleo está la Corte Constitucional y aquí hay están todos los actores que participaron en las audiencias, divididos en actores que son portadores de deberes, es decir, los actores que la Corte en la T760 especificó claramente que tenían que cumplir deberes concretos, como obviamente el Ministerio de Salud y Protección Social, MS, la Comisión de Regulación en Salud, CRES, la Superintendencia de Salud, el POSIGA, el Ministerio de Hacienda. Tenemos otros actores que son los órganos de control y otros entes estatales, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Superintendencia, la Defensoría, el Congreso y organizaciones de la sociedad civil que van desde Justicia, Ascofame, Así Vamos en Salud. Y tratamos de modelar los diferentes tipos de interacciones y deliberaciones que tuvieron lugar allí. Las flechas rojas indican una crítica que lanza un actor frente a otro, las flechas azules una pregunta de un actor para otro, las marrón como una especie de motivación, como gracias a que usted me apoyó pude hacer esta cosa, y de colaboración, pidiendo colaboración para cumplir una orden. Estas audiencias públicas fueron muy interesantes. Como dato curioso, en ambas, la primera presentación fue del ministro o la ministra de Salud. En la que yo asistí fue la ministra de Salud y arrancó la presentación de una manera muy similar a la de la primera audiencia. En la primera audiencia el ministro Santamaría había dicho como no hay crisis. Eso fue, así arrancó, ¿no? Digo, el sistema de salud no está en crisis. Todos quedamos como, bueno, ok, no hay crisis, dio unos buenos argumentos y luego se abre el foro para que todos estos actores intervengan. Desde, esta es como un zoom in de eso, desde la Procuraduría, la Fiscalía, diciendo como que no hay crisis. Claro que hay crisis. Desde la perspectiva de la Procuraduría existe esta crisis. 10 minutos el procurador, curiosamente aquí el procurador cumplió una función crítica, ¿no? Muy interesante, diciendo, claro que hay crisis por estas razones. Luego subía el representante de los hospitales diciendo que no hay crisis, mire, esta es la crisis. Pero al mismo tiempo el ministerio tuvo la posibilidad de defender su agenda ante los ataques que venían de la sociedad civil diciendo como ustedes no han hecho nada por cumplir la sentencia. El ministerio proveía datos en donde se mostraba que había avances en materia, por ejemplo, de alcanzar la cobertura universal o alcanzar la unificación de los planes. Pero por otra parte, el ministerio se daba cuenta con los otros actores que tienen que cumplir las órdenes de que no lo iban a lograr si no era de manera conjunta. Entonces había muchos momentos en donde, por ejemplo, el ministerio, la CRES, que fue atacada, la Comisión de Regulación en Salud, que fue atacada por muchos blancos, decía es que mire, yo no puedo hacer mi trabajo y no puedo cumplir la sentencia porque el Ministerio de Hacienda no mira la plata, el Ministerio de Salud no cree en mí, yo soy un paria, ¿cómo quieren que cumpla? Entonces ayúdenme. Y ahí se generaron una serie de interacciones. También fue el espacio en el cual el Ministerio prometió varias cosas que luego cumplió, y hay que decirlo. Cumplió con la unificación, cumplió con la regulación de precios de medicamentos. Al ser presionado, el ministerio dijo, bueno, pues aquí esto es una crisis mucho más profunda de lo que pensaba en la mañana. El ministro por la noche decía, por la tarde decía, no, me equivoqué, sí había una crisis tremenda. Entonces, como que me va a tocar cumplir y me comprometo a que voy a tener resultados. En el estudio mostramos varios de esos resultados y el efecto muy interesante que tuvieron las audiencias. Pero las audiencias están respaldadas por un trabajo muy ingrato, ¿no? Hay veces hacer esos autos es bastante ingrato porque es como decirle al funcionario del Ministerio de Salud que le mandó a un documento que no abre en Stata, que mire, oiga, me mandó estos datos y usted dice que con esos datos prueba que está cumpliendo, pero resulta que el archivo dice que no existe. A través de un auto la Corte tiene que desgastarse y decir, oiga, ¿me puede mandar el CD? Que es que no abre. Ese tipo de autos
hay veces son bastante costosos en tiempo y esfuerzo para la sala de seguimiento, pero hay otros autos en donde la sala de seguimiento ha dicho hay un grado de cumplimiento bajo, hay un grado de cumplimiento medio. Vamos a ver en qué consisten esos autos. Entonces, simplemente en el estudio, antes de pasar a los autos, nosotros descomponemos las interacciones, esas flechas que vieron ahí, las explicamos, qué fue lo que dijo, por ejemplo, la Procuraduría al Ministerio de Salud, qué le dijo de Justicia a la Procuraduría en el tema de el medicamento, bueno, este tipo de intervenciones de la Corte también generó muchísima visibilidad en los medios. El proceso de seguimiento como que se revitalizaba tras las audiencias. La gente decía, oiga, pero es que la Corte entonces sí sigue con este cuento de la salud, y el ministro quedó como un poco a la luz pública, o la ministra quedó a la luz pública, y parece que el ministerio no está cumpliendo también la sentencia, y se reactivaba. Pero luego de que se acaba la audiencia, la sala de seguimiento, que tiene personas que trabajan de tiempo completo en esto, tienen que seguir con sus autos, que van desde cosas, como les decía, muy microscópicas, muy de trámite, hasta grandes temas súper complejos, en donde se necesitan expertos para que le expliquen a uno qué quiere decir el sistema de salud cuando establece este sistema financiero para la transferencia de recursos entre EPS. Aquí tenemos a las dos mayores expertas en eso que conocen a cabalidad de eso, yo muy poco, la verdad. Esta es la forma como han evolucionado los 190 autos de la Corte desde el 2008. Nosotros los dividimos en varias categorías. Autos concluyentes, que son los autos en donde la Corte dice, mire, usted no está cumpliendo con esta orden. Autos deliberativos, que son los autos con los cuales la Corte convoca una audiencia pública, crea grupos de seguimiento, etc. Los autos preventivos, en donde la Corte dice como, oiga, la está embarrando, la está haciendo mal, cuidado porque le puedo mostrar los dientes. Autos probatorios, en donde la Corte básicamente lo que dice es, mándeme el CD con la prueba, mándeme el documento tal, para que usted muestre que sí está cumpliendo o no con la orden. Y autos procedimentales, que son una forma, digamos, los probatorios son procedimentales, pero los procedimentales no solo versan sobre pruebas, sino sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando la Corte le da traslado de la petición de un ciudadano al ministerio, para que el ciudadano tiene un derecho de petición y quiere saber si el ministerio está haciendo X o Y cosa. Esos son autos procedimentales. Como se podrán dar cuenta, la mayoría de autos han sido probatorios y procedimentales, como lo muestra esta gráfica. Muy pocos autos concluyentes, o sea, muy pocos autos en donde la Corte parece que ya va a decir si hay un cumplimiento o no de la orden. Esto nos hace pensar de una u otra manera, este cuadro, que el trabajo de la Corte ha sido de mucha filigrana, muy desgastante y con pocos resultados concluyentes, en la medida en que no ha podido decir si el gobierno incumplió con una orden o la cumplió. Ahora, dicho esto, hay que tener en cuenta que este proceso de seguimiento es muy complejo en esa medida. ¿Cuándo vamos a cerrar? ¿Cuándo se va a cumplir la orden de tener una cobertura universal del sistema? No sé cuántos años se necesite para eso. ¿Cuánto se necesita para que los planes unificados funcionen de verdad como planes unificados? ¿Cuántos años se necesitan para que el sistema financiero dentro del sistema de salud funcione? Entonces, la Corte de una u otra manera está atada a un proceso de seguimiento que no sabemos cuándo termina. Eso produce ansiedad en la Corte seguramente, por lo menos yo la sentía cuando estaba allá. ¿Cuándo se acaba eso? Pero por otra parte, hay otro efecto que tienen estos autos que nosotros identificamos, y es que la Corte se convierte como en un perro que está amarrado, que no lo va a morder, pero que si usted se descuida y hace las cosas muy mal, de pronto le muestra los dientes y es capaz de morder. Como tener ese perro ahí en la esquina, de pronto hace que el ministerio cumpla ciertas cosas. Y por otra parte, el empapelamiento que hay veces en la Corte, como mire, me manda el CD, me lo manda y no me voy a ir de acá hasta que me lo mande para ver este cuadro que no dice nada además, pero quiero verlo para mandárselo al experto y me diga. Esa sensación de estar encima del juego, creo yo, por lo menos en mis entrevistas con personas del ministerio, ha tenido un efecto, pero para la Corte es sumamente desgastante. Estas son por órdenes, son de la 16 a la 32, las órdenes estructurales de la Corte, cuál ha sido la participación de cada uno de estos autos, pero eso no es tan
transiciente. Esto también lo podemos pasar. Entonces, esto lo que muestra es que la mayoría han sido autos procedimentales y probatorios, un 11.6 preventivo y solo un 2% concluyentes. Entonces, todo este esfuerzo titánico de la Corte que viene desde el 2009 hasta hoy se ha gastado sobre todo en la filigrana, en hacer seguimiento, en mandar un auto que diga, oiga, envíeme tal cosa, ahora tal vaina, ahora tal otra. Estas son las entidades que más ha perseguido la Corte, en el sentido de que más ha estado pendiente del cumplimiento de las órdenes. El Ministerio de Salud, campeón, la mayoría autos procedimentales y probatorios, la Superintendencia de Salud, la CRES, que tiene sentido porque son las instituciones del sistema de salud que la sentencia T760 más vincula, la Defensoría del Pueblo, etc. Ahí hay otras. Entonces, para finalizar, este caso de seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia T760 del 2008 es un ejemplo muy interesante de experimentalismo judicial. ¿Qué quiere decir experimentalismo judicial? Es un término que traen dos profesores de Columbia y de Stanford, Simon y Seibold, en donde proponen una nueva forma en la cual las cortes interactúan con los tomadores de políticas públicas. Esto viene de una discusión de qué tiene que hacer una corte cuando encuentra que hay una violación de derechos y se necesita para evitar esa violación de derechos reformas estructurales de políticas públicas. Puede, por una parte, dar una orden directa, decirle, usted implementa X, Y, Z política pública. Ese tipo de órdenes son muy problemáticas porque las cortes estarían entrometiéndose en el espacio de configuración de políticas públicas del Ejecutivo y del Legislativo. Esta forma de experimentalismo judicial, de activismo judicial deliberante o dialógico, permite que la Corte no tome la política pública, cree el espacio deliberativo para que quienes la tienen que tomar, que son el Ministerio de Salud, en este caso el Congreso de la República, sobre todo que ha estado muy ausente de estas discusiones en la Corte, se reúna y diseñe un plan de políticas públicas que luego la Corte sigue en procesos, hay veces de larga duración, que involucran expertos, mesas de deliberación con la sociedad civil y que permiten que la Corte de una manera indirecta intervenga en políticas públicas sin violar la división de poderes, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población. Nosotros creemos que este es un caso exitoso, la T760 es un caso exitoso con los problemas que ha tenido. En un trabajo adicional que estoy terminando, trato de mirar, por ejemplo, cuáles son los efectos que tiene al interior de una corte el experimentalismo judicial. La gente no se imagina lo difícil que es hacer eso. Hay veces los solitarios que están los que están en esta sala de seguimiento, porque las cortes en general no hacen este tipo de cosas. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió hacerlo en desplazados y hacerlo en salud. Sin embargo, es un experimento y como tal ha utilizado varias estrategias de desestabilización. Aquí estoy usando el término de desestabilización de un profesor de Derecho de Harvard. ¿Cuáles han sido esas estrategias de desestabilización? Esas estrategias de desestabilización han sido audiencias públicas en las cuales la Corte ha convocado al gobierno y lo ha sentado con otros actores que le han mostrado que no está cumpliendo o que está cumpliendo de manera poco óptima. El ministerio ha salido desestabilizado. Unger es el que dice estabilización. El gobierno ha salido desestabilizado de esas audiencias, pero creemos nosotros ha tomado medidas concretas para cumplir con las órdenes de la sentencia. El cumplimiento de estas órdenes, que en ocasiones significa reestructuración del sistema de salud. Hay buena evidencia de que la ley estatutaria con la cual el gobierno busca reformar el sistema de salud tiene como motor principal la sentencia T760 del 2008. No es gratuito que una de las personas que haya estado detrás del diseño de esta sentencia, y aquí no estoy contando ningún secreto porque Alejandro Gaviria sí lo contó, fue Manuel José Cepeda, el magistrado que redactó la T760 del 2008. La reforma estatutaria de salud del gobierno establece que el núcleo
duro del sistema de salud es el derecho a la salud. Eso es un logro de la 3760 y se ha logrado a través de estrategias de desestabilización del gobierno. Los paneles de expertos han sido otra estrategia muy útil. La capacidad que ha tenido la Corte de convocar a los mayores expertos en el sistema de salud en Colombia, vincular a universidades extranjeras, etcétera, le ha mostrado al gobierno que la Corte, pese a que tiene una asimetría en experticia respecto a temas de política pública, de financiación del sistema de salud, de epidemiología, puede convocar a los mayores expertos para que apoyen su labor de seguimiento. Eso le ha mostrado a la Corte que es una negociación no tan desigual con el tribunal. Le ha mostrado, perdón, a la Corte del Gobierno que no estamos hablando de una negociación tan asimétrica. Los grupos de interés, no se nos olvide que la Corte también invitó a pacientes, organizó audiencias multitudinarias dentro de la Corte, donde la Corte abre sus puertas para que vayan personas enfermas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, miembros de gremios, a que también hablen, critiquen el nivel de cumplimiento del gobierno. Esto se vio muy claramente en la reestructuración del POS que le correspondía hacer a la CRES, en las audiencias públicas con organizaciones de pacientes. Los pacientes criticaban la forma en que los invitaron y argumentaban a la CRES y argumentaban que la orden que dio la Corte de que la perspectiva de los pacientes tenía que ser incorporada en el rediseño del POS no fue cumplida. Eso la Corte lo recogió en unos documentos que hizo públicos y se los comunicó al Ministerio, y nosotros creemos que eso también generó una desestabilización ahí. Uno de los resultados plausibles de este fenómeno de desestabilización fue, digamos, la retirada de la CRES, y nosotros creemos que en las audiencias públicas se mostró que la CRES no tenía ni capacidad técnica ni incentivos reales para, por ejemplo, incorporar a los pacientes en los procesos de reforma del POS. No sé si saben, pero la CRES está a punto de... ya hay un decreto donde desaparece. Eso fue culpa de ustedes. Y los autos de seguimiento, como les decía, ese proceso de estar encima genera desesperación seguramente en algunos funcionarios del ministerio, pero le da una presencia importante a la Corte. Y lo otro es mantener un canal abierto con el gobierno. El ministro y la ministra de Salud sabe que los jueces son independientes y que no puede ejercer presiones indebidas, pero en un proceso de seguimiento la Corte abre sus puertas y permite también que los tomadores de políticas públicas hablen y sean escuchados por la Corte. Yo creo que eso ha sido muy exitoso, pero para finalizar, todavía tenemos que estudiar qué pasa al interior de una Corte cuando se abre a estos procesos de seguimiento, qué tipo de desestabilización se genera dentro de la Corte. Ese es un tema muy interesante para discutir, pero voy a dejar ahí porque creo que ya estoy excedido.